Si la lectura de la Biblia los lleva a leer otros libros tan interesantes como la Biblia, está bien, pero primero la Biblia. Nosotros, como nacidos de nuevo, todos los días, además de desayunar, comer y cenar, tenemos un hábito que va a ser leer la Biblia, y lo vamos a dar por hecho, ¿ok? Que el cristiano, ¿qué? Lee la Biblia. Así que por eso les decía que esta va a ser una exhortación comunitaria a leer las Escrituras. Hay cosas, hermanos, que todos y de todos se espera que cambiemos cuando cambiamos de estado, por ejemplo, de soltero a casado, de casado a viudo, de adulto menor a adulto mayor. Hay cosas que deben cambiar según el estado en el que estamos. Según la edad cambian cosas, según el trabajo cambian cosas. Del trabajo, tu posición en el trabajo cambian. Cuando cambias de ciudad, cuando cambias de estado de salud, por ejemplo, inmediatamente te cambian los hábitos de ¿qué? De alimentación, de sueño, si te estás recuperando, por ejemplo, Irma, te dan ejercicios que no te dicen cada tercer día. Lo importante que yo les quiero decir es que hay cosas que son todos los días que tienen que ver con lo que vamos anhelando ser y en qué convertirnos, o algo que cambiar. Sin duda lo sabemos, y si dejamos el mundo, y ahora todos nos sabemos, si hemos nosotros nacidos de nuevo, estoy hablando con nacidos de nuevo, y que nos sabemos hijos del Altísimo, nosotros necesitamos practicar, escuchen, vuelvo a repetir la palabra, todos los días, hábitos que nos afirmen en esta nueva naturaleza, pero también prácticas que evidencien que tenemos vida nueva. Yo no quiero preguntar ahora, pero quiero que lo pienses. ¿Qué da evidencia de que eres nacido de nuevo todos los días? Estoy hablando de todos los días. ¿Qué cosas puedes hacer, practicar y evidenciar todos los días que den testimonio de que eres una nueva criatura? Si somos y si hemos nacido de nuevo, si hemos declarado que el Señor Jesús es nuestro Rey, y si le hemos pedido que entre a nuestro corazón para gobernar y ordenar y dirigir todo en nuestras vidas, si nosotros hemos confesado nuestro pecado y si hemos renunciado a una vida superficial y mundana, si hemos reconocido que apartados de su mano y su cuidado nada podemos, entonces estamos deseosos de hacer todo lo que contribuya a que Cristo, quien nos habita, pueda manifestarse a través de nosotros y sea evidente a los ojos del mundo que es una realidad, lo que ya es una realidad a los ojos de Dios. A los ojos de Dios nosotros somos nuevas criaturas. Lo que estoy hablando es que hay cosas que tenemos que hacer para que sea eso evidente a los ojos del mundo. Y desafortunadamente no tenemos claras evidencias. Yo te veo a ti parado junto a uno que no es nacido de nuevo y tal vez no vea una evidencia notable. Y tiene que haberla. Y tiene que ver de lo que practicamos todos los días. Yo no sé, pero en asuntos, por ejemplo, de ejercicio, Dani, hay ejercicios que si los haces todos los días van a traer una contribución a largo plazo. Miren, hermanos, le tenemos mucha fe a lo malo. Déjenme decirlo de esta manera, a ver si no los confundo. Pero les tenemos mucha fe a lo malo. Vamos a imaginar que uno de tus hijos, rebelde o tremendo, se va a un concierto donde hicieron cultos satánicos, ¿no? Y resulta que ahí hizo cosas, dijo cosas y se hicieron cosas y él participó. ¿Te la crees? Ya lo crees endemoniado, ya de ahí para el real y todo tiene que ver con eso. Y es que él un día dijo y confesó. No es cierto. Le tenemos mucha fe a lo malo. Te tomas un chorrito de veneno y dices me voy a morir y ya estás sintiendo los síntomas, ya te duele la cabeza, todo. Pero te tomas un montón de Advil para un dolor de cabeza y dices no me hace nada. ¿Sabes? Todos tenemos fe, pero a veces tenemos demasiada fe para lo malo. Pero vamos a suponer que creemos que poquito malo
como dice la palabra, leuda toda la masa. Pues poquito bueno todos los días también tiene que hacer algo bueno. Tenemos que volver a confiar en que las pequeñas cosas hacen grandes cambios y grandes diferencias. Ahora, a la luz de Dios no son pequeñas cosas, son grandes transformaciones en la vida de alguien. ¿Qué sigue para el que ha confesado al Señor como su Señor y Salvador? ¿Qué le dirías a alguien que ha nacido de nuevo el día de hoy? ¿Qué sigue para esa persona? ¿Qué le dirías? Leer las Escrituras, ¿no es cierto? Bueno, pues, ¿qué sigue para el que tiene 15 años como cristiano? ¿Qué sigue? Leer las Escrituras. Es exactamente lo mismo. Para el que tiene un día, para el que tiene 2, o para el que tiene 10, o para el que tiene 20, lo que sigue cada día es leer las Escrituras. Ahora, leer la Biblia todos los días es la verdadera marca del creyente. Nadie tiene un mensaje de su jefe, que es su autoridad, en su escritorio sin leerlo. Un mensaje que diga para Lupita y que diga de su jefe y que esté cerrado. O la carta del ser que dice Samar, que esté cerrada por meses y digas, al ratito la leo. Nadie mantiene cerrado el manual de instrucciones sobre aquello que representa una dieta que puede sanar su enfermedad o su cáncer o quitar su dolor. La Biblia es todo lo anterior y más. ¿No es cierto? Es nuestra autoridad, es nuestro ser amado, es el que lo sabe todo y es el que tiene las respuestas de todo. Cualquier cosa que usted lea le será entretenimiento si la Biblia está cerrada. Cualquier cosa que usted lea le será vana si no ha leído la Biblia con su corazón. La Biblia, hermanos, convicciona. Los libros te motivan a una acción, nada más. La Biblia cambia la motivación de esa acción. Ahora les pregunto, ¿cómo se aprende a caminar? ¿Caminando? ¿Cómo se aprende a correr? Corriendo. ¿Cómo se aprende a hablar? Hablando. ¿Cómo se aprende a hablar otro idioma? Hablándolo. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo. Venimos y tomamos un montón de clases de cómo leer la Biblia y no leemos la Biblia. Solo pasa tus ojos. Solo pasa tus ojos por cada renglón. Eso es leer. Hermanos, decenas de testimonios de grandes hombres de fe se iniciaron con hombres que abrieron la Biblia en cualquier parte, porque hay distintos testimonios y dicen que lo que leyó cambió sus pensamientos. Y nosotros nos hemos creído la mentira de que esto es un libro difícil de leer. Nos hemos creído porque alguien lo dijo, alguien dijo, este libro es confuso, este libro es raro. Y nos lo hemos creído y le hemos tenido tanto miedo que no lo leemos. Sería vergonzoso si dijéramos y pusiéramos aquí en una balanza cuántas horas leímos el año pasado la Biblia, o cuántos capítulos o cuántos libros de la Biblia leímos. Ya no digas otros libros. Les decía que más del 68% de los mexicanos lee al menos un libro en 12 meses. Un libro en 12 meses, hermanos. Datos del INEGI, y son solo libros de entretenimiento, como les decía, de autoayuda. La Biblia es autoridad soberana para convertirse en nuestra norma de vida y fe. Para leer la Biblia de manera sistemática y consistente, lo que tengo que saber, el único requisito es, ¿quién sabe leer aquí? Leer. Todos. El analfabetismo bíblico hoy es más grave que el analfabetismo académico, hermanos. Si sabiendo leer no leemos la Biblia, para nosotros ya es un pecado.
Ahora tenemos muchas opciones, tenemos todas las versiones, peladito y a la boca, las tenemos audible, las tenemos con imágenes, las tenemos en muchísimas versiones para que usemos lenguaje que te sea familiar. Es de vital importancia, hermanos, es de vital importancia para sabernos verdaderamente devotos a Dios, el estar enamorados de su palabra, o cuando menos tener una cita con su palabra todos los días. Hermanos, se escribió y es real: mi pueblo sufre de más por falta de conocimiento. Estamos pecando por ignorancia. Muchas personas dicen amar a Dios y no aman su palabra. Piden conocer la voluntad de Dios sin leer su palabra. Piden conocimiento y crecimiento sin leer su palabra. Claman por querer oír la voz de Dios sin leer la palabra. De hecho, hay testimonios de personas que solo para confrontar a Dios y confrontar la Biblia la han leído mucho más que muchos de nosotros, solo para negarla. Y nosotros ni siquiera para afirmarla, creyéndola como la creemos, la hemos leído. Les decía que debemos nosotros saber que yo no puedo amar al autor de este libro sin leer lo que él tiene y sin escucharlo. Yo no sé si ustedes se han sentido de repente deseosos de que alguien te escuche, de poderle decir a alguien que necesita sus oídos. Bueno, Dios quiere nuestros oídos para manifestar que le amamos. Tenemos tantas cosas que decir de lo que otros hablan, pero poco hablamos de la palabra. A mí me sería muy grato verlos a ustedes platicar, o yo incluso platicar con mi esposo. Mi esposo y yo platicamos de la palabra. Platicamos de eso. De hecho, platicamos de muchas cosas, pero este es nuestro tema principal, de la palabra. Yo creo que si el día que para nosotros esto deje de ser significado para uno de los dos, no tenemos nada más que hablar. Todo lo demás es vano. Yo quisiera hablar con Lupita o con cualquiera de ustedes, hablar la palabra, pero hablar como los que estamos enamorados de la palabra. Pero ¿sabes de qué hablamos? De nuestros problemas. Hablamos de la palabra de hombres, hablamos de la palabra de otros, pero no hablamos de la palabra del Dios que amamos. Y eso nos separa. No sé si se dan cuenta, eso nos separa. Cuando tú sientas un espacio entre la iglesia y tú, es que dejaste de hablar de Dios, o alguien en la iglesia dejó de hablar de Dios. La falta de conocimiento lo difícil que se te hace escuchar una prédica, hermano, no es porque el pastor fue complicado, es que tú no tienes conocimiento de lo que él está hablando. Y eso es grave. Y entonces vas a ir a escuchar a alguien que también sin conocimiento hable. ¡Wow! Eso está fuerte. Si lo que está hablando tu pastor es bíblico y tú no estás entendiendo, tú no estás hablando ese idioma. Y eso te debe confrontar. Estudiar de la Biblia, escúchame lo que te voy a decir, estudiar de la Biblia no sustituye a estudiar la Biblia. ¿Me explico? No compres un libro que te explique la Biblia, lee la Biblia. Muchos de nosotros hemos estudiado, y les decía, yo me considero de ellos. Yo estudiaba libros que hablaban de la Biblia y yo no entendía que yo lo que tenía que hacer era leer la Biblia. Que nos hablen de ella no sustituye el hecho de leerla. No podemos ser estudiosos de la Biblia si no leemos la Biblia. Así que el hábito que tenemos que tener es leerla. Y tu conocimiento y tu entendimiento va a ir creciendo, pero no puedes empezar a tener el mayor conocimiento sin leerla. Nadie pide que le expliquen Harry Potter antes de abrirlo. Me sorprende cuántos niños que no leen otra cosa y que además tachados de hiperactividad y no sé qué tantas cosas, han leído Harry Potter. Todos los tomos. Muchas veces. Se saben todo. No podemos, les decía, ser estudiosos de la Biblia si no la leemos. Ahora les voy a dar 5 razones por las que leer la Biblia. Gracias por los que trajeron con qué escribir y los que no, qué bueno que tienen buena memoria. 1. Vamos a leer la Biblia para crecer y no quedarnos niños, ni morir de hambre. La Biblia es el alimento de todo nacido de nuevo.
Al igual que un recién nacido, si no se alimenta, muere. Vamos a leer primera de Pedro 2:2, por favor. Si alguien lo tiene de primera mano, antes que yo, me ayuda y todos felices y contentos. Primera de Pedro 2:2. ¿Está bien? Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo voy a desear leerla? Cuando lo que no habla de Dios ya no me satisface. Ojalá, hermanos, si no tienes hambre, genérala. Hay un principio físico. Este es: entre más y entre menos menos. ¿Estás de acuerdo? Entre más agua tomas, yo he visto pocas personas tomar tanta agua como Karina. Karina trae unos casi garrafones Electropura para un ratito de la predicación. O sea, no es una cosa impresionante. Pocas personas como ella. Pero lo que más me sorprende de una mujer que toma tanta agua es que siempre tiene sed. Ok, es que ahí aplica un principio químico: entre más y entre menos menos. Y ves a gente que no toma una gota de agua y no tiene sed. Si no practicas algo, no se va a generar esa necesidad. No creas. Y aplica en todo. Entre más hables de Dios, más querrás hablar de Dios. Entre más leas la Biblia, más querrás Biblia. Entre menos la leas, menos quieres. Entre más ejercicio hagas, más ejercicio quieres. Entre menos hagas, menos quieres. Entre más azúcar comas, más azúcar quieres. Entre más vino tomes. ¿Sí me expliqué? Bueno, entre más leas, más querrás. No tienes ganas de leerla, ¿qué crees? Es químico. Nunca han generado esa necesidad. Por eso aquí es una instrucción: deséala, fórzate, date instrucciones. Laura, a leer. Laura, a leer. Laura, a leer. Punto. Lo primero que una mamita quiere saber cuando tiene a su recién nacido en brazos es: ¿qué le pregunta al doctor? Mujeres, ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer este chamaco? ¿Cuánto va a comer? ¿Cada cuánto lo va a comer? ¿Cómo se lo voy a dar? Pero de que se lo doy, se lo doy. Yo les he platicado de una amiga querida. En Texcoco tuvo una niña, nació con un problema físico, que el problema era que no podía comer por la garganta. Tenía un serio problema en la tráquea y no podía comer. Entonces el médico le dijo: no tenemos un problema aquí. Y la pregunta de ella fue muy interesante. Le dice: ok, ¿cómo le voy a dar de comer? Es decir, ella no dijo: ok, bueno, pues no puede comer, bueno, adiós, me despido, se morirá de hambre. No, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Pero de que come, come. Entonces le metieron su sondita directo aquí, se les sabe, y comía por acá. Bueno, aunque sea por sonda, pero come, porque se te nota, estás desnutrido. No es que tienes muchos problemas, te falta palabra. No es tu familia, no es tu enfermedad, te falta comida. ¿Se acuerdan? Bueno, grandes, por ejemplo, Héctor, Irma, ustedes no se han de acordar. Ellos fueron muy amigos de mi papá. Mi papá tenía muchas frases muy valiosas, pero él decía siempre: cualquier enfermedad primero se trata la panza. Primero nos purgaba mi papá. Antes tuviéramos gripa, dolor de cabeza, primero la panza. Hoy entiendo, con los años el estómago está considerado el segundo cerebro. Pero bueno, eso es un asunto en lo natural. Pero hermanos, lo que nosotros primero tenemos que ver ante una situación: me siento muy afligido, me siento muy ansioso, me siento muy enojado, me siento muy frustrado. Primero la panza, ¿qué estás comiendo? Redes sociales, TikTok. Pues con razón traes ese empacho. Estás empachado. La palabra de Dios es alimento, hermanos, alimento verdadero, alimento del alma, alimento del espíritu. Así que tenemos que leer. Y dice aquí, bueno, les decía que cuando un bebé nace, por pequeñito que sea, lo primero que preguntamos es: ¿qué va a comer? Él debe de comer antes que cualquier cosa, y cuando es anciano y sus huesos duelen y está débil,
también tenemos que preguntarle qué debe comer. ¿Me explico? Seas chiquito, seas grande, ¿qué debes de comer? Porque somos seres vivos, hermanos, y si creemos que estamos vivos espiritualmente, también nuestro espíritu tiene ciertos alimentos. Hay una dieta espiritual que de no tomarla nosotros nos debilitamos, tomamos malas decisiones, nos sentimos ansiosos, pero necesitamos saber qué comer y comerlo todo. La Biblia puede ser leche, dice la palabra, o carne. Ahora, no quiere decir que haya aquí bocaditos de carne que no pueda tomar el recién nacido. Lo que quiere decir, hermanos, no significa que algunas cosas, esto es leche, esto es carne. No, significa qué tan profundo quieres ir. Si tú sigues leyéndolo superficialmente, seguirá siendo leche, pero si tú quieres ir profundo, va a ser alimento sólido, va a ser carne. Por ejemplo, hermanos, Juan 3:16, todos lo sabemos. Escogí este versículo porque sé que todos lo sabemos. Ok. ¿Para ti eso es leche o carne? Depende. Si lo leo de pasadito, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios es leche. Pero si separo las palabras, pero si determino qué es el mundo, pero si defino lo que es amor, pero si defino lo que es, ¿sí me explico? Entonces se convierte en carne. Y nosotros podemos seguir teniendo una dieta láctea nada más, pero podemos ir más profundo. Pero no le damos tiempo, no estamos leyendo, nos conformamos con bocados masticados. Y no podemos estar haciendo que el pastor mastique y nosotros... No, hermanos, yo tengo que comer mi propio alimento. Yo tengo que sentir cómo cae a mi cuerpo, cómo lo nutre, cómo separa nutrientes dentro de mí lo que estoy comiendo. Un simple, que no es simple, perdón la expresión, pero un versículo familiar, digamos, conocido, puedo yo convertirlo en carne, o puedo seguirlo dejando como leche. La Biblia puede, les decía, ser leche para unos, pero para otros puede convertirse en verdadera comida sólida. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Fíjense, voy a leer desde el 15:15. Dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, ¿y qué? Y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jeremías sufría, y sufría mucho, pero yo me pregunto, ¿cómo hubiera sufrido si él no hubiera comido esa palabra? Ahora, yo puedo sufrir porque la palabra me confronta, pero es muy distinto a sufrir porque no la tengo o porque la ignoro. Si vamos a ser útiles, hermanos, eso significa dar fruto. Necesitamos crecer, comer lo que nutra. Si tú me preguntas, pastora, ¿qué se espera de mí como creyente en este lugar y para la iglesia del Señor? Que des fruto. Eso es todo. Esperamos que des fruto, que en la próxima aflicción salga el fruto de la paciencia, que en la próxima prueba salga el fruto del amor, que en la próxima controversia salga el fruto del gozo. Eso esperamos, fruto. Porque hemos abonado la tierra, porque hay nutrientes en tu tierra, en la tierra de tu corazón, tiene que haber fruto. ¿Tú qué esperas de la plantita que pusiste en el patio de tu casa? ¿O del árbol que plantaste? No me digas que esperas solo la sombra, esperas el fruto. Les decía, esa es la única manera en la que vamos a ser útiles, o si no, te voy a encontrar en ese mismo lugar el próximo año igual. Necesitamos crecer. Por eso la palabra es para crecer. ¿Qué necesitas para crecer? La palabra. ¿Y por qué? Porque tengo que crecer, tengo que dar fruto. Comer lo que nutra mi espíritu. No podemos pensar que un bebé es alguien útil. No es útil, es lindo.
Los bebés son lindos, son apapachables, son agradables, nos enternecen, pero no son útiles. No les puedes encargar una tarea. Requieren extremo cuidado y a veces gateando te pueden estar estorbando. Algunos aquí seguimos siendo bebés y estamos monos, chiquitos, preciosos. Ya crece, por favor. Cada vez que estás gateando, tropezamos. Necesitamos ya niños, adolescentes y hombres y mujeres maduros que demos fruto. Número 2, ¿para qué leer la Biblia? Para vencer el pecado. La única arma contra el pecado, según Efesios, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Es la única arma contra el pecado, porque para empezar, escúchame, no sabremos qué es pecado y por lo tanto no podremos evitarlo si la palabra no nos lo dice. ¿Se acuerdan de Pablo? Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7, todos lo conocemos, vamos a leerlo. Dice Pablo que él, gracias a la Escritura, pudo saber que pecábamos, que pecaba. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Te das cuenta de la magnitud de estas palabras? Si la Biblia no dijera que codiciar, ¿cómo dice? No codiciarás ni la mujer, ni el trabajo, ni nada de tu hermano, no sabríamos qué es pecado. ¿Cómo lo conoceríamos? Ay, pues son deseos, tus derechos, no sé. Qué interesante. Las cosas que hoy llamamos como las llamamos es porque este libro nos las reveló. De otra manera, nuestra mente carnal diría otra cosa de eso. Así que para vencer el pecado, dice el Salmo 119, 11. Vamos a leerlo, Salmo 119, 11. Solamente con la Escritura puedo. Nadie te puede amonestar como pecado algo si la Escritura no lo dice. Solo la palabra tiene el poder para amonestarnos. 119, 11. Sí, dilo por favor. Entonces, ¿cómo? En mi corazón están guardadas su palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Hermanos, ya deberíamos cansarnos de orar porque pecamos. Ahora oremos para no pecar. ¿Y cómo voy a orar para no pecar? Con su palabra. Su palabra es el freno a mi deseo, a mi carnalidad y a las tentaciones del diablo. Cuando más conoces la Escritura, se dificulta mucho más el pecar deliberadamente. No dije que no, deliberadamente. Sin la palabra de Dios en tu mente, el Espíritu Santo no tendrá nada que recordarte. Si tú no has metido información, nosotros somos una computadora. Si no alimenté de palabra mi mente, no me va a poder recordar nada el Espíritu Santo. ¿De qué? ¿Qué te va a recordar si no lo alimentaste? El conocimiento de la palabra será una defensa contra la tentación. Escúchame, será una defensa contra la tentación. Él le decía, somos como computadoras. Y si yo me alimento de la palabra misma me saldrá en mi defensa. Decía un estudioso, dice, yo cada vez que intentaba pecar no podía evitar recordar 5, 6, 7, 8 versículos que me impedían y que me decían que eso estaba mal. Pero tú tienes que alimentar de la palabra para que sepas lo que estás diciendo. Número 3, ¿para qué leer la Escritura? Para prepararme para el servicio. Desafortunadamente, hermanos, nosotros creemos cuando llegamos por primera vez y somos salvos, lo primero que deseamos es servir. Y la gente incluso usa las palabras y muchas iglesias quieren que la gente sirve y trabajamos y obedecemos a ¿qué será? Como una doctrina de servilismo. Hermanos, no te sientas mal si tú no estás siendo útil hoy en esta congregación o no estás siendo llamado a hacer algo práctico con tus manos, con tu tiempo, no te sientas mal. Sirves mucho a la congregación,
si te estás preparando y si lees la palabra. Eso es mucho más servicio que un servicio automático donde tú no sabes para quién trabajas, por qué lo haces y solamente te mueves de un lado para otro. Puede ser un estorbo. No creas que estar sentado, escuchando con intención, aprovechando bien el tiempo y sirviendo donde estás en tu medio, no es útil. Eres útil porque estás temiendo la palabra y sabes que no estás listo para el servicio. No podemos servir a Dios sin conocer sus principios. Y muchos de nosotros como iniciados, como neófitos, no sabemos qué es lo que Dios demanda de mí. No creas que un don es necesariamente algo que obliga a alguien a ponerte a trabajar. Ese don se tiene que pulir en convicciones. Ese don a su vez tiene que sujetarse a la autoridad de Dios. Yo se los he dicho en mi testimonio. Desde muy chiquita me gustaba hablar en público. Y ustedes lo saben, gané muchos concursos de oratoria y fui una niña, y luego una adolescente, pues ya sabes, jefa de grupo, directora de esto, yo todo, pero porque tenía un don con la palabra. Sin embargo, cuando vengo a Cristo y yo llego por primera vez a una congregación y pues obviamente pues no era tan jovencita, ya andaban los 30 y tantos, pero mi pastor me decía, ven, necesito que hables, y yo me sentía bien chichacuerera, decía, ¿no? Pero fui confrontada con la palabra en mi ignorancia, y cuando Santiago dice que esa ignorancia era carnal, animal y diabólica, y yo tenía que ir por la sabiduría que era de lo alto. Y sentarme, y quedé muchos años sentada por la gracia de Dios y con el amor, el cuidado de mis pastores, y entendí que el don se tiene que pulir, hermanos. El don no es algo que dices, voy con todo. No, hermanos, el don que tenemos a veces de la vida natural no tiene nada que ver con el don en lo espiritual. Incluso muchas veces personas que me conocieron en otro tiempo dicen, bueno, claro, es que Laura, bueno, pues Laura desde chiquita. Hermanos, créanme que no es esa Laura. Y no quiero que sea esa Laura. ¿Me explico? Entonces nuestros dones, peor aún, nuestros dones tienen que someterse al trabajo del Espíritu Santo, para que no sea más yo sino Él el que lo haga. Entonces tengo que prepararme para el servicio, tengo que saber estar quieto, tengo que saber esperar, tengo que leer arduamente, tengo que estudiar, tengo que callar, tengo que meditar, tengo que ser probado, tengo que ser aquietado, tengo que sufrir incluso afrenta, tengo que ser probado por la mano de Dios, tengo que ser probado en no ser amado y pasar la prueba. No podemos servir a Dios con dones, se sirve con devoción, se sirve con conocimiento de sus principios, se sirve con voluntad, se sirve con fruto. El deseo para nosotros debe ser darle honor a Dios, no honor a mis dones. Si cuando yo estoy sirviendo más por agradar al hombre que a Dios, yo estoy equivocado. Usted necesita conocer la palabra porque sabrá a quién está sirviendo. Cuando a Josué le fue dado esa tarea y le dijeron, esfuérzate y sé valiente, a él le quitaron los ojos del pueblo y se los pusieron en lo alto. Y dice, y meditarás en su palabra de día y de noche. A Josué le pudieron dar muchas instrucciones bélicas, ¿están de acuerdo? Prácticas, y solo le dieron una. Tus ojos arriba, tus ojos arriba. Y Josué era un guerrero y tuvo que defender su llamado poniendo los ojos en Dios. Un hombre que iba a trabajar a un trabajo más que difícil, su único consejo fue, no te apartes de Dios. Y ese es el trabajo de un servidor, de un ministro, porque un ministro en el original no es alguien que sea en autoridad, es un siervo, el siervo de menor calidad y de menor categoría en un barco, ese es un ministro. Imagínate, no estamos listos todavía para ir tan bajo, hermanos. Necesitamos aprender, necesitamos leer las Escrituras. El siervo que no conoce al Dios errará.
Número 4, ¿para qué leer la Escritura? Para vivir contentos. Dice el Salmo 1:1, bienaventurado el hombre que permanece en la palabra, bienaventurado el que se deleita en Dios. Tal vez no te has percatado de que la falta de tu gozo en verdad es ignorancia. Sed de su hambre, sed de su voz, hambre de su palabra. Prefiere la felicidad, hermanos, que trae el libro sagrado de la voluntad de Dios a cualquier otra fuente de aparente gozo temporal. El verdadero gozo, la verdadera felicidad está en aquel que se alimenta de su palabra, que son sus promesas su alimento, no las promesas del mundo, sino las de Él. Número 5 y última, ¿para qué leer su palabra? Para poder ayudar a otros. ¿No están de acuerdo, hermanos, que la vida cristiana es una vida de común ayuda? De podernos servir unos a los otros, de impulsarnos. Dice cuántas veces nos han predicado exhortándonos, no me recuerdo si la predicación pasada o la antepasada nos decían que estamos para ayudarnos unos a otros, animarnos, volvernos a exhortar a las buenas obras. Bueno, yo no voy a poder ayudarte si yo no conozco la palabra. Te voy a ayudar de mí misma, te voy a dar mi consejo. No sé quién ha estado en la posición que yo he estado, pero no ha habido nada más doloroso en mi vida que tener la oportunidad de ayudar a alguien y no tener el conocimiento suficiente de Dios para hacerlo. Y mezclar consejo de Dios con mi opinión. Y hacer que un hombre o una mujer en necesidad se pierda por falta de mi conocimiento del Dios al que sirvo. ¿Quieres ayudar a tus hijos? ¿Quieres ayudar a tu esposa? ¿Quieres ayudar a tu iglesia? ¿Quieres ayudarlo? Lee la Biblia. Nada es más grato a los oídos de un hombre que una mujer que de su boca sale la palabra de verdad. Y te podrán callar la boca cuando sea tu opinión, pero nunca cuando sea la de Dios. Cuando tú corrijas a tus hijos, se van a cansar de oír tu consejo, pero nunca el de Dios. No va a haber oído que no se repliegue ante la voluntad de Dios. Dios dice. Dios dice. Pero nosotros estamos tan llenos de lo que el mundo dice. Y no los juzgo. La verdad es que ustedes que tienen redes sociales, yo no sé cómo viven, Si yo con lo que tengo, no me la acabo, imagínense ustedes. Pero tienen que desintoxicar su vida. No les da nada, les quita todo, truena matrimonios, truena familias, truena integridades, y lo seguiré diciendo. Mueran las redes sociales, no sirven para nada. Segunda de Timoteo 2:2, por favor. Y además, ¿saben qué tiempo tan valioso te quita? No sé. La verdad es que no me los imagino a ustedes si invirtieran lo que le invierten a sus redes a la palabra. ¡Wow! Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, ¿quieres aprender? Lo que leas, enséñalo a otro. En el momento. Coméntalo con tu esposo, coméntalo con tus hijos, mira lo que leí, enséñalo. Enseñando se aprende, comentando se enriquece, coméntalo. Y si pasa, y les voy a dejar tareas, si pasa una semana y tu esposo, tu esposa, tus hijos, los que vienen, no te hablan algo de la palabra, dile, ¿qué has hecho con tu tiempo? Estoy esperando que me retroalimentes. Fíjense que yo con muchas personas platico, pero hay alguien que es un deleite hablar. Se los voy a presentar. Lupita. Lupita y yo podemos platicar 1 hora, 1 hora y media, y le hablo de lo que sea, y siempre me revira con palabra de Dios. Y yo quiero relajarme, mira Lupita, y siempre tiene la palabra de verdad. Lo que oyó en la mañana, lo que oró en la mañana, lo que leyó en la mañana, lo que está leyendo libros, lo que habló con su esposo. Es una mujer llena de la palabra de Dios. Y es un deleite porque de repente hablas con cristianos, hablas 1 hora y dices, ¿a qué hora me vas a dar
¿A qué hora me vas a dar evidencia de que comes? No puedes hablar con un cristiano más de 1 hora y no citar la palabra. Cualquiera de los dos necesita un zape. Para ayudar a otros tienes que tener respuestas y solo la palabra tiene respuestas. Las otras son suposiciones. Yo se los he comentado, si hay algo que no me gusta es alguien que te diga todo el tiempo, no sé. Y aún te da comentarios, bueno, es que no sé qué tengo, no sé qué me pasa, no sé qué sucedió, no sé. No, hermanos, la palabra te da respuestas. Sí sé, estoy pecando, sí sé, soy un ogro, sí sé, soy necia, sí sé. Claro que sabemos, pero no queremos el vocabulario de la palabra porque la palabra confronta el pecado y queremos seguir en el pecado. ¿Ok? Me voy rápido. Entonces, ¿qué voy a hacer todos los días? Van a ser 4 domingos. Estoy tratando de ir rápido para dejarles información y más adelante vamos a ir diciendo más detalle, pero vamos a leer la Biblia. Les voy a dar una cosa. Voy a tomar un método que les voy a dejar para que ustedes lo consideren. Ustedes van a tomar la decisión de cómo hacerlo. Fíjense lo que les voy a decir. Si van a comer por aquí o por acá, no me importa. Yo les voy a decir cómo podemos comer y ustedes eligen, pero de qué comemos. Según el pastor John MacArthur, él inició un estudio, una forma de estudiar la Biblia que le fue muy provechosa y es la forma en la que yo voy a empezar. De hecho, ya empecé a estudiarla este año, ¿ok? A leerla. Cada año lo hacemos de forma distinta. Mi esposo tiene una manera, yo tengo otra, he tomado muchas, pero esta la voy a probar, es un gran consejo y me gustó. Y se los dejo por si ustedes quieren, si ustedes nunca han tenido un método, pueden hacerlo. Él dice que a lo largo de su vida se dio cuenta que la gente cree que los libros se leen desde el capítulo 10 y luego se pasan al 9, y no es así. Lo correcto sería empezar desde el 1, pero los libros de la Biblia tienes que empezar a concebirlos como libros interiores. Esta es una colección de libros, ¿de acuerdo? Entonces, una buena manera de leer la Biblia es leer por libros, ¿ok? Entonces, si tú nunca la has leído a conciencia, dedicadamente, lo vas a hacer todos los días. Vas a leer un libro completo todos los días. Vas a empezar por el libro más pequeño. Como vas a generar el hábito, como les decía, de menos a más, vas a escoger un libro pequeño. Libros de 1 capítulo, de 2 capítulos, de 3 capítulos. Tenemos Judas, tenemos las cartas de 1 de Juan, 2 de Juan, tenemos Jonás, tenemos Abdías. Recuerden que esos son profetas menores porque precisamente los libros son chiquitos. Bueno, ¿en qué consiste? Que lo vas a leer completo el día que te toca, todos los días. Y durante 30 días vas a leer el mismo libro. Todos los días vas a leer. Si empiezas con 1 de Juan, si empiezas con Tito, yo empecé con Tito, puedes empezar con Filemón, puedes empezar, si ya tienes más experiencia, te puedes ir a 1, 2 de Timoteo, o como no, estamos en la serie de Tesalonicenses, bien podrías empezar con 1 de Tesalonicenses, vamos ya después a empezar 2, 30 días, todos los días vas a pasar por el mismo camino. Repetición. ¿Tú crees, hermano, que en 30 días algo aprendiste? ¿Algo entendiste? ¿Tú crees que un día el pastor va a citar, para los puros todo es puro y para los impuros todo es impuro, y yo no sepa que está en Tito? Claro que sabré que está en Tito y te voy a decir en qué versículo, y por la izquierda a la derecha, y lo marqué con rojo. Porque lo vas a memorizar, porque cada día vas a ver otra palabra y eso te va a llevar. ¿Y por qué dices? Saber qué es puro, y en eso tienes tu diccionario, revisas puro y te acuerdas que entonces los salmos dicen que el corazón puro, y entonces vas al salmo y empiezas a tener tu propia forma de aprender, pero estás leyendo y otra vez. Tal vez si vas a leer un libro por mes, vas a leer 12 libros en el año, pero ya superamos y ya leímos más que todos los mexicanos que leen uno, y van a ser 12 libros de la Biblia.
¿Tú crees que Dios tendrá problema con que leas solo 12 libros? No, hermano. Ahora, poco a poco te voy a ir explicando cómo es que estos libros se van a ir interrelacionando, porque toda la Biblia es una historia. Y mi propuesta es para la próxima semana te voy a explicar cómo es esa historia, para que cuando leas un libro sepas que tiene un contexto en el inicio, porque si tú lees Juan y dices en el principio creó Dios, tú ya, Juan está suponiendo que ya leíste Génesis, ¿de acuerdo? Pero no importa si no lo leíste, sabes que hay un Génesis y te tocará leer, y a lo mejor lees el capítulo 1 y 2 de Génesis, pero tú estás leyendo Juan. ¿Me explico? Y terminas Juan. Es un método, por llamarlo de una manera, pero era una forma de leer. Él se dio cuenta que los cristianos se sabían versículos sacados de contexto, y por eso oímos predicaciones con versículos sacados del contexto, y los contextos son importantes. Por ejemplo, en Mateo 6, cuando dice, y todas estas cosas os serán... llegarán por añadidura. Un mal predicador te va a decir, y tu coche, y tu casa, y tu matrimonio te llegará por añadidura, pero no se refería a eso. Lo que estaba diciendo es que ustedes están afanados por lo que comerán y por lo que vestirán, y él dice, y todas esas cosas Dios sabe que tiene necesidad, y tú no las busques porque él sabe. ¿Te das cuenta? Pero si tú ya leíste Mateo, dices, no, a mí no me duermes, esas no son mis añadiduras. Él tiene cuidado de mí, y entonces te dejas de preocupar por qué comerás y qué vestirás. Entonces, lo importante, hermanos, y lo que quiero terminar en esta mañana es solamente decirte, o lees o lees. No va a haber de otra. Esta semana tú vas a escoger tu libro. El próximo domingo cada uno va, les voy a dar una hojita porque vamos a hacer un ejercicio y van a escribir qué libro están leyendo. Todos los días, durante 30 días, a la hora que quieras, de rodillas, sentadito, si sacas notas, lo que tú quieras, pero todos vamos a leer un libro y vamos a ver y vamos a comprobar que la simple lectura de la palabra de Dios tiene el poder, porque dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y si yo me quiero convertir en alguien útil, tengo que leer la palabra que es útil. Tengo mucho más que decir, pero yo creo que lo vemos las siguientes clases. Espero que los que llegaron tarde lleguen temprano, porque ¿qué crees? Ya me voy a volver como que una maestra más exigente y cerramos puertas. No es cierto, pero no sean mala onda. Lleguen temprano, oigan. ¿Qué más da? ¿Alguien ya pensó en algún libro que va a leer? ¿Sí? Ok, entonces esta semana, de lunes a domingo, aún antes de venir al servicio, te echas el libro que estás leyendo. Y si te despierta a investigar sobre ciertas palabras, ciertos modos, ya después te voy a hablar de lo que significa pensar en contextos y demás, y vas a ver qué delicioso es y qué dulces son las palabras del Señor. Premisa: no busques para que Dios te hable para tu problema. No, estamos leyendo la palabra. Amén. Señor nuestro, te doy gracias por esta mañana, por cada uno de mis hermanos, por su disposición, por el gozo de empezar un año nuevo, Dios, oyendo tu voz, diciéndonos el camino que debemos andar. Vamos a leer, Señor, vamos a leer con alegría, vamos a llenarnos de tu palabra, vamos a saturarnos de tu conocimiento, porque sabemos, Dios, que los tiempos son malos y en algo, Dios, nos vas a hacer sentir útiles para tu gloria y para tu honra. Que este servicio, que este domingo, Señor, todo te glorifique, y que cada uno de nuestros miembros, nuestros sentidos, dejen los problemas afuera y nos derramemos y nos entreguemos como una ofrenda de alabanza y servicio y adoración vivos al único Dios que la merece. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén y amén. Gracias.